Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos el apartado número 7 de la unidad 5. En este apartado vamos a hacer la continuación de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el conflicto conocido como Segunda Guerra Mundial. En este apartado, concretamente, tras haber visto las diferentes causas que motivaron este conflicto y la chispa que inició este conflicto, así también como los bloques que formaron parte de cada una de las alianzas, en este vídeo vamos a hablar de los acontecimientos que tuvieron lugar en este conflicto y finalmente sus consecuencias. Bueno, pues sin más, comencemos. En primer lugar, vamos a definir una serie de aspectos clave para entender las características de esta guerra. Lo primero que tenemos que entender es que es un conflicto que tuvo una enorme extensión, ¿vale? Estuvo presente en diferentes continentes y bueno, pues debido a sus características, afectaría al 90% de la humanidad. De hecho, es un conflicto que bueno, pues afectó en su gran mayoría a la población civil, ¿vale? Muchos frentes estuvieron presentes en ciudades. Muchas de las persecuciones, de las deportaciones, bueno, pues fueron principalmente dirigidas hacia la población civil. Es un conflicto que tuvo una gran duración, que estuvo presente entre los años 1939 y el año 1945. Y bueno, pues se le atribuye el concepto de guerra total, ya que implicó la economía de todos estos países que estaban implicados y también, obviamente, pues la sociedad estaba también presente, tenía que echar una mano, tenía que estar padeciendo y también pues apoyando a las tropas de sus respectivos países. Es un conflicto también que, bueno, pues podemos calificar como un conflicto cruel, ¿vale? Ya que supuso que afectase a unos 800 millones de personas a través de diferentes circunstancias, a través de los bombardeos que padecieron muchas ciudades, las privaciones de libertad, las deportaciones, es decir, esos movimientos forzosos de la población de un lugar a otro, las torturas, asesinatos y también el genocidio, y en este caso más concreto, pues el holocausto que padeció el pueblo judío. Vamos ahora a hablar de las diferentes etapas en las cuales podemos dividir este conflicto. Vamos a ver, ya podéis observar que son 3 etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa se conoce como las victorias del eje, es un momento en el cual, bueno, pues Alemania va a tomar la iniciativa, es un periodo que va a durar entre el inicio de la guerra y el año 1941, y vamos a ver que la Alemania nazi pues lanza una guerra relámpago, una guerra muy rápida con el objetivo de avanzar rápidamente y conquistar gran parte de Europa occidental. De hecho, lo consiguió. En este primer momento, bueno, pues llegaría a conquistar todo el norte de Francia, Bélgica, Países Bajos y, bueno, pues gran parte del país galo también estuvo bajo la órbita de los países, de las potencias del eje, en este caso concreto de Alemania. Utilizando también pues, esa aviación, utilizando los diferentes recursos que tenía, también la artillería, y esos tanques, bueno, pues avanzaron muy rápidamente por lugares que se consideraba que no podrían avanzar. Y bueno, pues esto pilló desprevenido, en este caso, al ejército francés. Y bueno, pues la mitad del continente, de este territorio fue conquistado por los alemanes rápidamente. De la misma forma, podemos ver que se produce la invasión de la URSS. Hitler rompe ese pacto de no agresión tras la invasión de Polonia y decide iniciar una operación que se conoce como la Operación Barbarroja. Esa operación era básicamente invadir la Unión Soviética y esta comenzaría en el año 1941. De la misma forma, vamos a ver que Japón va a atacar Pearl Harbor, una base estadounidense que estaba situada en las islas Hawái. Y bueno, pues en esa zona, en ese punto estratégico, a mitad del Pacífico, estaban situadas pues todos los barcos, toda la infraestructura marítima de guerra de esa zona por parte de los ejércitos de Estados Unidos. Este ataque, bueno, va a suponer la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con una segunda etapa
que va a ser una etapa de equilibrio de ambos contendientes y se va a desarrollar entre los años 1941 y el año 1943. En este momento vamos a ver que las potencias aliadas, las potencias de Gran Bretaña, las potencias, en este caso también Estados Unidos, van a reaccionar y bueno, y en este también, y obviamente la Unión Soviética van a realizar ataques de manera que la inercia original que llevaba el país alemán es frenada tanto por británicos y por los soviéticos. Italia también es invadida por los aliados desde el sur, por fuerzas conjuntas británicas y estadounidenses. Y finalmente, bueno, pues en el caso de la isla de Japón, el archipiélago japonés va a ser frenado por los Estados Unidos en la llamada Guerra del Pacífico. En las diferentes islas del Pacífico van a tener lugar enfrentamientos entre las tropas del Imperio de Japón y Estados Unidos, y vamos a ver que Estados Unidos poco a poco va a ir avanzando en ese territorio. Finalmente hablamos del año 1943-1945. En este periodo vemos ya un predominio aliado. Vamos a ver que en estos 2 últimos años del conflicto las potencias aliadas ya han tomado esa iniciativa, ha habido un equilibrio de fuerzas anterior, pero ahora se inician una serie de movimientos que van a ser determinantes para poner fin al conflicto. Estamos hablando, por ejemplo, de movimientos muy paradigmáticos, de movimientos muy decisivos, como es el caso del desembarco que tuvo lugar en el norte de Francia, en la zona de Normandía. Este desembarco se produce en el año 1944 y bueno, pues sirvió para iniciar un nuevo frente en la parte europea, en la parte del occidente europeo, que va a sumarse a la presión que recibía Alemania también por la parte oriental. Y bueno, pues esto obviamente va a ser decisivo para que poco a poco las tropas conjuntas, británicas y americanas, fuesen avanzando poco a poco y llegando hasta la ciudad de París, liberando finalmente la capital. De la misma forma, la Unión Soviética estaba avanzando por el frente oriental, y en este contexto se produce la liberación de diferentes territorios, como es el caso también de Yugoslavia y Albania, por parte de los partisanos, de una serie de ejército improvisado, una serie de ejército que organizado de forma bastante rudimentaria y a través de ataques precisos consiguieron liberar estos territorios de manos de los alemanes. En el caso de la caída de los líderes, vamos a ver que en el año 1945, concretamente en el mes de abril, bueno, pues Benito Mussolini, líder del partido fascista italiano, va a ser detenido y finalmente pues se le va a producir va a ser ahorcado y expuesto públicamente. De la misma forma, Hitler, para evitar esa exhibición, la idea que tomó fue suicidarse tras esconderse en un búnker que estaba en la capital de Berlín. Y bueno, pues posteriormente se sabe que su cuerpo fue incinerado con el objetivo de que sus restos no fuesen utilizados o expuestos como le había sucedido a su homólogo italiano. En la zona del Pacífico vamos a ver que poco a poco el Imperio de Japón se va retirando. Y en este contexto se van a producir dos bombardeos con una nueva arma, que son las armas atómicas, las bombas atómicas, que concretamente van a estallar en las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Esto finalmente pues, va a ser algo determinante, puesto que Estados Unidos estaba haciendo una declaración de intenciones, estaba poniendo sobre la mesa, estaba mandando un mensaje bastante claro de que en ese momento tenía la carta más alta, tenía pues las armas más poderosas que se podían utilizar. Y bueno, pues estas fueron detonadas concretamente en Japón y esto precipitó el final de la guerra, que vino en el año 1945, concretamente en el mes de agosto. Bueno, pues ahora finalmente nos queda hablar de las consecuencias de la guerra. Como os podéis imaginar, los conflictos no son buenos, ¿vale? Y obviamente pues tenemos estas consecuencias. En primer lugar, una serie de consecuencias relacionadas con el ámbito demográfico, las pérdidas humanas y también las infraestructuras en el ámbito material. Estamos hablando de que es un conflicto que supuso la muerte se calcula de entre unos 50 y 60 millones de muertos, la mayoría de ellos civiles. O sea que ya hemos anticipado que fue un conflicto que afectó más al ámbito civil.
También supuso 70 millones de heridos y de personas mutiladas, afectadas directamente por explosiones, bombardeos, etcétera, que se vieron, se vieron muy afectados en esos episodios de la guerra. También se produjeron desplazamientos. Concretamente se piensa que hubo unos 40 millones de desplazamientos forzosos, gentes obligadas a abandonar sus casas, sus pertenencias y siendo trasladadas a otros lugares. Muchos de ellos, por desgracia, a lugares tan execrables como los campos de concentración. También, de la misma forma, también se van a producir destrucción de infraestructuras. Estamos hablando de campos de cultivo, ciudades, industrias, puentes, ¿vale? Diferentes elementos esenciales tanto para la comunicación, para la vida o para el suministro de alimentos que van a ser completamente destruidos, bombardeados en esta guerra. ¿Qué repercusiones políticas va a tener este conflicto? Bueno, pues van a producirse una serie de cambios. A partir de ese momento, la gran mayoría de las monarquías europeas van a desaparecer, a excepción de Gran Bretaña. Y en algunos lugares, europeos, la mayoría de las hasta ahora monarquías europeas van a desaparecer. Se van a producir, por lo tanto, una caída de esos regímenes totalitarios que anteriormente sí que habían triunfado en ese contexto de crisis financiera. Tras la crisis de 1929 empezaron a triunfar estos ideales. Bueno, pues a partir de ahora, tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, se va a producir la caída de este tipo de regímenes. Y de la misma forma se van a revitalizar de nuevo las democracias, los sistemas democráticos. Por lo tanto, se va a imponer también en el marco internacional un nuevo orden político liderado por dos superpotencias. En el caso de Estados Unidos, que va a liderar las potencias capitalistas, y en el caso de la Unión Soviética, que va a liderar el conjunto de potencias comunistas. De la misma forma también se van a producir cambios territoriales. Como en todos los conflictos, hay una serie de modificaciones de fronteras que van a afectar a un nuevo mapa europeo. En este caso también, muchos territorios van a verse o ampliados o, en el caso, por ejemplo, de Alemania, van a verse también reducidos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos en el siguiente vídeo hablando de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Un saludo.